Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra sesión sincrónica correspondiente al módulo número 2 del curso. El día de ayer yo les envié la notificación respecto al cambio, a la modificación en la fecha de realización de esta sesión sincrónica para que ustedes estuviesen al tanto, debido principalmente a los tiempos de respuesta a la presentación de actividades que ustedes vendrán realizando de aquí en adelante. Esto pues, se debe principalmente a que pues la evidencia de la gran cantidad de actividades que yo voy a tener que calificar, por ejemplo, la siguiente semana que tenemos vencimiento de una nueva actividad evaluable, es decir, el día 28, pues digamos que se cruza en el tiempo de las videoclases o las sesiones sincrónicas programadas y también pues el espacio para poder retroalimentar a ustedes dichas entregas. Por lo tanto, tomé la decisión de adelantar la sesión sincrónica. Digamos que en este sentido pues estoy tratando de darles a ustedes la información y las temáticas con anterioridad y no por ahí que posiblemente hubiese llegado el día o la fecha de realización de esa sesión sincrónica y yo no hubiese podido asistir o hubiésemos tenido que cancelarla y por lo tanto se estuviese incumpliendo con ese tiempo, ¿no? Por lo tanto, entonces yo tomé la decisión de adelantar una semana la realización de la sesión sincrónica. De igual manera, pues ustedes van a contar allí con el video que queda de la ejecución de este apartado, de esta actividad que estamos desarrollando. Recuerden que cualquier inquietud, cualquier comentario que ustedes tengan, me lo pueden hacer llegar por medio del correo electrónico de la plataforma y yo con gusto pues estaré apoyándolos en todo lo que pueda. Recordemos que este módulo número 2 se denomina Mercado Laboral Colombiano. Em, el objetivo de esta sesión es aclarar algunos conceptos que están relacionados puntualmente al mercado laboral colombiano. En la sesión sincrónica anterior hablábamos de algunas generalidades del entorno económico colombiano y puntualmente pues el día de hoy vamos a orientar esta sesión sincrónica a lo que es el entorno o la estructura de nuestro mercado laboral. Bien, la agenda para el día de hoy, en primer lugar voy a realizar una breve presentación de lo que es este módulo número 2. Luego de esto voy a hablar sobre las teorías del mercado laboral, desde los primeros teóricos de la administración o desde esos científicos que se han encargado de dar origen y dar forma a las diferentes teorías administrativas que han dado forma y han dado estructura al entorno económico mundial, dentro de las cuales pues vamos a poder encontrar el enfoque clásico, el neoclásico, el keynesiano, el post-keynesiano y el enfoque moderno. Luego de esto vamos a hablar de la oferta y la demanda laboral en Colombia, sobre conceptos relacionados, la oferta como tal y la demanda laboral en nuestro país. Bien, inicialmente recordemos que este módulo se denomina agentes económicos y busca que ustedes puedan manejar los conceptos para diferenciar qué elementos inciden en la economía o en la actividad económica y que puedan también diseñar y presentar de manera esquemática la información que maneja, haciendo significativo esta actividad de aprendizaje que ustedes están desarrollando. Recordemos que en este módulo número 2 tenemos o tienen ustedes planeada el desarrollo de dos actividades. Em, la primera de esas actividades tiene cierre el día 12 de octubre. Es decir, que en el momento en que ustedes den inicio eh, al desarrollo de lo que es esta actividad, ustedes ya van a contar por lo menos con la información que se presenta o que se plantea en esta sesión sincrónica. A partir del día 12 de octubre tendremos la evaluación final del aula, que es una evaluación acumulativa. Esa evaluación acumulativa estará habilitada desde el 12 de octubre hasta el 26 de octubre. Por lo tanto, la invitación es que ustedes realicen su participación, realicen su ejecución y presentación de la actividad antes de esta fecha, ¿bien? Para que podamos así cumplir
con los tiempos, con los espacios que están estipulados para el desarrollo de las entregas de forma adecuada. En este momento pues ya ustedes deben estar desarrollando y presentando esta actividad que corresponde a la evaluación de las temáticas vistas en el módulo 1 y el próximo lunes, como lo anuncio, pues estará habilitada la presentación o el desarrollo de la siguiente actividad evaluable dentro del curso, la primera del módulo número 2. Hasta el momento solamente William ha desarrollado la presentación de la actividad 2, ni José ni Sandra han presentado o han desarrollado esa actividad eh, número 1 del curso. Por lo tanto, la invitación es a presentar, como siempre se los digo, las diferentes entregas, las diferentes actividades dentro del espacio, dentro del tiempo que está estipulado para ello, que está estipulado para su desarrollo, que es el más oportuno y que pues obviamente les va a evitar a ustedes posibles demoras, dificultades, inconvenientes en lo que es el desarrollo del curso. Bien, entonces el día de hoy tenemos planteado hablar sobre las diferentes teorías del mercado laboral. El mercado laboral obviamente se ha venido desarrollando en torno a esas teorías económicas y esas teorías administrativas que han dado forma al entorno económico mundial que nosotros conocemos, es decir, desde esa revolución industrial, desde esos ejercicios en que se preocuparon las organizaciones por tratar de optimizar, de aumentar la productividad, de aumentar la eficiencia de sus procesos productivos, de sus líneas de producción, integraron dentro de otros elementos diferentes técnicas y diferentes metodologías que les permitieron obviamente aumentar y mejorar los resultados que estaban alcanzando, pues también se preocuparon entonces por entender, por diseñar dentro de diferentes elementos también el tratar de orientar esos elementos hacia el entorno laboral en el cual se desarrollaban esas organizaciones. Recordemos que inicialmente, desde esas teorías clásicas planteadas por Taylor, Fayol, el mismo Adam Smith, se orientaron hacia la división del trabajo, hacia la especialización de los trabajadores en algunas actividades puntuales, a partir de lo cual pues, se permitía desarrollar esos objetivos o se permitían alcanzar esos objetivos de aumento en la productividad y aumento en la eficiencia. Y a partir de esos ejercicios de implementar estrategias, implementar acciones para especializar a los trabajadores en un elemento puntual, en una actividad específica, pues se logró identificar que en esos ejercicios continuos de mejoramiento, en esos ejercicios científicos de validación de los requerimientos que se tenían para ese trabajo, se identificó por ahí que los puestos de trabajo, las áreas de trabajo, las áreas funcionales con las que trabajaba la compañía, tenía unos requisitos, tenía unas competencias deseadas para ese trabajador. Es decir, el trabajador debería contar con unos conocimientos previos, por ejemplo, para el manejo de alguna maquinaria específica. Debería contar con unas habilidades específicas de manejo de materiales, de manejos operativos. Y ese conocimiento o esas competencias deseadas obviamente podrían desarrollarse a partir de la capacitación del trabajador, pero esto requeriría un tiempo de aprendizaje. Ese tiempo de aprendizaje dificulta de cierta manera o impacta significativamente en la productividad que puede llegar a alcanzar una línea de trabajo o una área puntual, ¿no? Mientras que si un trabajador ya cuenta con esas competencias, si un trabajador ya cuenta con ese conocimiento, pues se vuelve mucho más apetecible para la empresa porque no requerirá o no necesita de esa curva, de esa línea de aprendizaje, de ese tiempo de espera para que el trabajador aprenda cómo desarrollar su trabajo, sino que podrá desarrollarlo de manera inmediata justo cuando la organización así lo requiera. Eso, de cierta manera, da forma y empieza a determinar cómo esa brecha entre las competencias deseadas y las competencias existentes en un equipo de trabajo da origen a una demanda laboral que requiere o que necesita la organización. Un trabajador con cierto tipo de características y que cumpla cierto tipo de funciones. Entonces, para adentrarnos en el estudio del mercado laboral colombiano es indispensable iniciar conociendo las proporciones teóricas de las principales escuelas económicas.
puesto que a través de ellas se pueden reconocer las diferentes formas de visualizar un mismo hecho económico. Además de esto, permitirá ampliar la perspectiva en cuanto a las formas de tratar a las cuestiones relacionadas con los empleados. Por cada enfoque se tratarán las principales características teóricas seguidas de algunas implicaciones y decisiones empresariales que obviamente tienen repercusión de acuerdo a la forma en que cada organización afronta ese ejercicio, de contratar ese ejercicio, de buscar esas competencias que se desean alcanzar o esas competencias que se buscan para el desarrollo de las operaciones organizacionales. A lo largo del estudio de la administración de empresas y como es en todos los sentidos que nosotros podamos estudiar fenómenos organizacionales, pues existen diferentes teorías que a lo largo de la evolución de los mercados, a lo largo de la evolución de las empresas, han ido también evolucionando, ¿sí? Todos los aspectos que nosotros estudiemos de las organizaciones, todos los factores que nosotros estudiemos de las empresas, son elementos que se han planteado bajo diferentes teorías y a medida que han evolucionado los mercados, también esas teorías han evolucionado. Acá nosotros vamos a tener un primer enfoque que es el enfoque clásico. Los enfoques clásicos que dan origen o que tienen como principal referente a Adam Smith como un teórico que dio origen a diferentes teorías económico-administrativas, consideran que bajo el modelo de mercado hay un pleno empleo de factores, a lo que es mismo todos los que aspiran a conseguir un empleo lo logran. ¿Sí? Digamos que de cierta manera uno de los planteamientos más clásicos y más determinantes de Adam Smith es que de cierta manera dentro del mercado hay una mano invisible que regula precisamente ese mercado. ¿Sí? De cierta manera no necesita que el Estado o no se necesita que ningún ente gubernamental entre a regular esas necesidades, entre a regular esos lineamientos, esos requerimientos, porque simplemente eh, el mercado propio lleva a esas necesidades que se regulen de manera automática o de manera general, ¿sí? Aún así, existe un tipo de desempleo denominado friccional, que corresponde a las personas que acaban de entrar en el mercado laboral y aquellas que están cambiando de ocupación. Bien, para Adam Smith o para los teóricos clásicos, todo aquel que necesite o que requiera un empleo lo puede conseguir, ¿sí? Porque simplemente el mercado se autorregula. A partir de existir la necesidad de organizaciones de crear nuevos productos, a partir de las organizaciones de necesitar desarrollar esas estrategias y esas metodologías de optimización, pues requerirán constante más personal, ¿sí? A medida que eh, los mercados incrementan, que la población mundial incrementa, pues habrá más organizaciones que desean producir productos y servicios para ofrecer a esa gran masa de población, ¿sí? Pero de igual manera requerirán más personas para poder desarrollar esos productos, para poder desarrollar esos servicios. ¿Sí? Y esto requerirá entonces que exista una mayor demanda laboral. ¿Sí? De igual manera habrá mayor número de empleados, mayor número de personas que adquieren o que, perdón, que tienen una remuneración y de igual manera pues habrá una mayor movilización económica de recursos y de dinero dentro del mercado. ¿Eh? Ese es, digamos, de cierta manera el planteamiento básico que establece Smith. El mismo mercado se autorregula, ¿sí? A partir de haber una mayor cantidad de población, pues posiblemente, como se plantea acá dentro de lo denominado desempleo friccional, al ingresar nuevos individuos, nuevas personas en ese grupo de desempleo, pues de igual manera las organizaciones identificarán que a una mayor cantidad de personal, a una mayor cantidad de personas dentro del mercado, pues habrá una mayor necesidad de los productos que esas personas adquieren. Por lo tanto, buscarán contratar una mayor cantidad de personas que les permitan desarrollar y elaborar sus productos. ¿Bien? Eso, digamos que es un planteamiento, como se denomina clásico, un planteamiento ideal dentro de ese pensamiento de Adam Smith, donde él también menciona que, por ejemplo, la competencia también se regula de manera automática, ¿no? Que no existe la necesidad por parte de los entes gubernamentales de regular la competencia entre las organizaciones, sino que simplemente
Las empresas podrán competir libremente, las empresas no necesitan ningún limitante, ningún actor que se encargue de regular la oferta y la demanda, sino que simplemente el mercado de manera automática se va regulando dependiendo de esas necesidades, dependiendo de esa demanda, dependiendo de esa oferta que se presente o que exista en determinadas circunstancias o en determinados periodos de tiempo. Acá, entonces, es importante destacar que este enfoque, limita la posibilidad de estímulos al personal, puesto que asume que el desempleo prolongado es casi voluntario, ¿no? Es decir, las personas que se encuentran desempleadas en este mercado laboral clásico se deben a dos escenarios o dos cuestiones. Por un lado, están desempleados porque recién ingresan a ese mercado laboral, ¿no? Y ese recién ingreso al mercado laboral es cuestión de tiempo a que las organizaciones necesiten poder poner en el mercado mayor número de productos, ofrecer más servicios y ahí demandarán pues esos nuevos elementos que se están uniendo al mercado laboral. Pero entonces define que hay un desempleo voluntario, porque los desempleados entonces que no consiguen o que no están en la posibilidad de acceder a un empleo es porque decidieron cambiar de ocupación, ¿sí? Porque no quieren trabajar o desarrollar las actividades en las demandas o en las necesidades que tienen las empresas. Es decir, como le he mencionado antes, una organización que se dedica a producir tenis, entonces ya identifica que en la ciudad de Bogotá no existe 1 millón de personas, sino que existen 2 millones de personas, por lo tanto, identifica esa oportunidad de tener que vender o de poder vender una mayor cantidad de productos. ¿Sí? Y al tener ya no una oportunidad de producir 1 millón de tenis, sino 2 millones de tenis, pues identifica entonces que necesita tener más empleados. Y entonces la decisión está en ingresar a laborar en esa organización que se dedica a producir tenis, o la decisión de la persona de no querer trabajar en esa empresa que produce tenis, sino que tratar de entrar en una empresa que produzca jeans. Entonces acá ahí es donde se define o se establece este limitante de un desempleo prolongado voluntario, ¿sí? Que no es que exista un nivel alto de desempleo dentro del mercado, sino que las personas no quieren acceder a ese empleo que está disponible dentro del mercado y que obviamente obedece a los lineamientos, a las necesidades o esa regulación automática que tiene el mercado. Bien, por un segundo eh, apartado, en un segundo elemento, nosotros podemos encontrar, el enfoque neoclásico. El enfoque neoclásico mantiene las bases teóricas de los pensamientos clásicos, donde, como lo mencioné con anterioridad, se establece la no intervención estatal en la economía. ¿Sí? Esa es, digamos que una de las premisas principales planteadas por Smith. Hay una frase célebre de Adam Smith y es la mano invisible regulará el mercado. Es algo así por el estilo. Em, en este caso, el enfoque neoclásico trata de forma distinta a lo que es el empleo friccional o ese desempleo friccional debido a los nuevos participantes de ese mercado laboral. En este caso se reconoce que en algunos casos este desempleo eh, se presenta debido a características, a mecanismos o a planteamientos puntuales que establece una organización en cuanto a la búsqueda de trabajo. ¿Sí? En este caso entonces, principalmente ya la organización se orienta a dos facetas, a dos aspectos principales, un establecimiento de unos lineamientos y una retribución para el desarrollo de su trabajo, y por parte del colaborador ya en ese ejercicio de búsqueda de trabajo, ya en ese, como se mencionaba en la teoría clásica, en ese aspecto de desempleo
voluntario, el trabajador se orienta en dos facetas. En una, en el cual considera el costo, ¿sí? Y en una segunda, en la cual se identifica o se busca cómo se trata a la persona. En ese sentido, las organizaciones ya empiezan en ese aspecto de demanda o de oferta laboral a tratar de identificar aspectos relacionados con la gestión humana. Ya no solamente se trata de ver al individuo como un elemento propicio para los resultados organizacionales, como un elemento más que pues simplemente se puede reemplazar a partir de esa demanda laboral que existe dentro del mercado, sino se empieza a identificar ese individuo como un elemento realmente significativo, como un elemento que por ahí, eh, más allá de la retribución que puede tener para el desarrollo de sus actividades, su compromiso y su entrega representan un elemento significativo a la hora de conseguir resultados en la empresa. Ya se empieza a identificar cómo el trabajador aporta, cómo el trabajador logra desarrollar elementos que pueden impactar significativamente en el perfil competitivo que tiene la empresa. Obviamente el desarrollo de estas diferentes teorías y la evolución de estas diferentes teorías va de la mano con el desarrollo de otros apartados y otros elementos que también se desarrollaron en la administración de empresas. No quiere decir que únicamente la evolución se concentra en teorías individuales, sino que esto lo tenemos que ver con un enfoque sistémico, ¿no? Mientras se venía desarrollando estas diferentes teorías del entorno laboral, también se venían desarrollando estas teorías como por ejemplo la administración de personal interno, la administración competitiva, la planeación estratégica, ¿sí? Fueron diferentes elementos que se desarrollaron de la mano y que han venido dando forma obviamente a las organizaciones que pues hoy en día tenemos dentro de nuestro entorno organizacional. En ese sentido, también de la mano se vinieron desarrollando teorías asociadas a la administración de recursos humanos. Ya se empezó a identificar cómo el individuo dentro del sitio de trabajo no era un elemento más, no era como una máquina, era un elemento que tenía sentimientos, que tenía pensamientos, que tenía objetivos particulares y que esos objetivos, por más de que la organización no quisiera, por más de que la organización no se interesara en esos objetivos particulares o individuales, pues sí tenía repercusión directa en los posibles resultados que alcanzara ese individuo y que por ende alcanzara la organización en términos generales. Por lo tanto, esa modificación dentro de la empresa, esa modificación de la percepción hacia el individuo, hacia el trabajador, modificó en otro apartado de la empresa o en otro factor distinto de otra área de desarrollo de la organización, pues tuvo su repercusión en este aspecto, ¿no? Ya empezó a identificarse como el individuo no solamente se le ofrece o no solamente en ese mercado laboral se le busca demostrar una retribución económica, ¿sí? Un costo para la organización, sino que también empieza a identificar cómo, por ejemplo, el trato al personal, cómo el manejo y la orientación de ese recurso humano tiene una repercusión directa en la necesidad, en la orientación, en el deseo de ese trabajador de participar de esta empresa. Más adelante se vinieron desarrollando otro tipo de estrategias, otro tipo de actividades, de fenómenos, como lo empezaron a hacer los contratos psicológicos para las empresas a partir del desarrollo de otro tipo de beneficios, otro tipo de retribuciones, pero principalmente pues acá fue ese primer paso, en tratar de identificar y hacer ver como otros elementos además de la remuneración era importante para el trabajador y cómo a partir de ese mejor visión de la empresa, el trabajador cómo podría estar interesado y así la organización poder captar cada día pues mejores competencias y mejores habilidades para el desarrollo de sus funciones. Bien, ahora vamos a encontrarnos con el enfoque keynesiano. Este enfoque keynesiano se debe al autor John Maynard Keynes.
bien, que propuso una teoría del capitalismo mejorada. Esto que se ve principalmente en la década de los 30, el capitalismo a nivel mundial vivía una gran crisis en todos los entornos económicos, principalmente pues en las principales potencias económicas del mundo, ¿no? Recordemos que en 1929 se presentó una gran crisis económica mundial. Esta gran crisis principalmente pues se produjo a partir de la especulación, a partir de el estancamiento, a partir de eh, encontrarse con que posiblemente esas principales teorías iniciales que planteaban algunos teóricos administrativos pues no eran infinitas, sino que eran teorías finitas. Empezaron a identificar cómo las organizaciones empezaban a abarcar, la competencia no era tan libre como se creía, existía la creación de grandes monopolios a nivel mundial, principalmente por ejemplo en Estados Unidos, grandes monopolios en el manejo de hidrocarburos, en el transporte también férreo, existían grandes monopolios y en lo que es la industria del hierro para la construcción se presentaron, digamos que, elementos favorables para la generación de una enorme crisis a nivel mundial. Por lo tanto, llevó eso a la quiebra, al fracaso de muchísimas organizaciones, a un estancamiento económico en términos generales de diferentes economías. En ese momento empezó a surgir a nivel mundial una idea retumbante en muchos apartados, en muchas latitudes, que fue el socialismo. Empezó a surgir a partir de la revolución bolchevique en 1917 como uno de los diferentes resultados a lo que fueron las consecuencias de la Gran Guerra. Pero hay que entender que, por ejemplo, la revolución bolchevique se produjo también a partir de intereses privados y de intereses de capitales. Eh, Líderes de la revolución bolchevique como lo fueron Vladimir Lenin, León Trotsky, Joseph Stalin, estos individuos fueron financiados por grandes empresarios estadounidenses. En ese sentido, cuando estaba los zares en Rusia dominaban toda esa gran región, esos zares no quisieron establecer negocios para la explotación de petróleo con familias muy adineradas y que manejaban el petróleo en Estados Unidos, como fue la familia Rockefeller y la empresa Standard Oil. Esto llevó a que intereses particulares, intereses en este caso de capitales estadounidenses, se interesaran mucho en que se presentara este tipo de revoluciones, en que hubiese más que una revolución, que existiera un cambio de individuos, un cambio de líderes en esa región que les permitiera más adelante pues poder establecer esos negocios para poder explotar el crudo o poder explotar el petróleo en lo que era esa gran Rusia. Bien, por lo tanto, empezó a desarrollarse a nivel mundial esas teorías del socialismo. Si bien quienes financiaron esa revolución no tenían la intención de promover el socialismo, lo que único que buscaban era poder explotar eh, esos recursos dentro de ese país. Pero la ideología empezó a desarrollarse, empezó a implementarse, ya se fue entonces en contra de esas teorías clásicas o de esos lineamientos planteados por Smith, donde decía que no se necesitaba, no se requería que el Estado estableciera una regulación al mercado, ¿no? Acá ya las, los países, los estados, bajo la ideología socialista planteaban que se requería de una gran intervención estatal y planteó la necesidad de que el Estado estableciera políticas fiscales y monetarias para el manejo de los diferentes entornos económicos que se desarrollaban en su interior. En ese sentido, se establecieron muchas organizaciones de inversión pública, es decir, organizaciones estatales, organizaciones que de cierta manera
tenían o se veían beneficiadas a partir de las diferentes políticas o los diferentes lineamientos que se establecían por parte del Estado, es decir, se podía controlar la oferta de productos, se podía, digamos, de cierta manera limitar la cantidad de productos que elaboraba o que desarrollaba una organización para no ver afectada los resultados o la productividad que tenía la organización pública o estatal. De cierta manera, sí existió un impacto significativo en este enfoque keynesiano y es eh, el impacto directo que tuvo en las personas las nuevas políticas que se lograron desarrollar a nivel mundial a partir de las políticas desarrolladas por los países socialistas y por los países que empezaron a desarrollar elementos asociados al beneficio de los trabajadores. Dentro de las organizaciones públicas, obviamente, un impacto significativo en los ingresos organizacionales, un impacto significativo en el beneficio que alcanzaba esa organización, obviamente se veía retribuida en los salarios que alcanzaban los trabajadores. Es decir, si una organización pasaba de un año a otro a duplicar sus ingresos, pues no quería decir que los trabajadores siguiesen con su salario igual y que únicamente ese beneficio de aumento de ingresos se viera reflejado para el Estado, sino que también los trabajadores empezaban a ver esa retribución. Ese tipo de políticas también tuvo un impacto significativo en el que fueron las organizaciones privadas. ¿Por qué? Porque ya existió un gran interés por parte de los individuos, de los trabajadores, por poder participar, por poder trabajar en organizaciones públicas. Hoy en día todavía vemos ese tipo de iniciativas, ¿no? Hay muchas personas que siempre están interesadas o que tienen ese gran deseo de poder trabajar en organizaciones públicas, porque organizaciones públicas precisamente tienen ese principio, tienen ese objetivo, ¿no? En beneficiar un poco más al trabajador de lo que puede llegar a establecer una organización privada. ¿Mm? ¿Eso qué impacto tiene en el mercado laboral? Pues que obviamente el existir, como lo vemos desde esos principios teóricos clásicos, donde se establece que existe un desempleo voluntario, bueno, si ahora le sumamos que existen organizaciones públicas y que esas organizaciones públicas pueden representar un mayor beneficio, una mejor retribución al trabajador por su labor, pues entonces será más difícil para una organización privada poder captar posibles talentos o poder captar esas competencias y herramientas que se encuentran disponibles dentro del mercado. Después de esto podemos encontrar el enfoque post-keynesiano. En este enfoque el gobierno no es neutral, o sea que debe actuar frente a las imperfecciones del mercado como lo son las decisiones políticas, impactos ambientales, entre otros. En este caso se acepta la intervención estatal porque es necesaria para el desarrollo fluido y óptimo de la economía. De cierta manera entonces, existe una participación del mercado por parte de el gobierno, por parte del ente gubernamental, pero de cierta manera no es únicamente frente a las empresas públicas, sino en términos generales, es decir, ante modificaciones medioambientales, ante modificaciones políticas, el Estado toma decisiones para regular los resultados que se están alcanzando dentro del entorno organizacional. ¿Qué tipo de modificaciones, qué tipo de decisiones nosotros podemos encontrar comúnmente? Por ejemplo, cuando identificamos que una organización genera o un tipo de organizaciones genera un impacto medioambiental, pues muy posiblemente el gobierno entra a delimitar esas funciones, entra a delimitar ese tipo de actividades, ¿no? Uno, por ejemplo, podría ver que si el fracking genera una afectación demostrada científicamente sobre el medio ambiente, sobre em, los diferentes páramos, bosques de la naturaleza, pues sería oportuno que el gobierno pues establezca un limitante, establezca una actividad puntual que no permita el desarrollo de esas actividades dentro de los diferentes espacios en los cuales está ese estado, ¿no?
creo que acá en Colombia puntualmente sucedió. Afortunadamente el Senado finalmente prohibió el decreto que había mencionado, creo, el presidente de la República, en el cual daba vía libre al desarrollo del fracking en nuestro país. ¿Ven? Otro tipo de diferentes teorías puede ser, por ejemplo, decisiones económicas, como por ejemplo cuando existe esa variación esa fluctuación, perdón, entre lo que es el precio del dólar. ¿Mm? Cuando ya llega el dólar a niveles demasiado altos, cuando el gobierno, por ejemplo, toma la decisión con el Banco de la República de comprar dólares y ponerlos en el mercado. Esto simplemente pues lo que hace es em, tomar dinero estatal y hacer perderlo, ¿no? O sea, comprar dólares a un precio alto y venderlos en el mercado a un precio muy bajo para que precisamente aumente la oferta de dólares dentro del mercado y eso haga que disminuya el valor, disminuya su precio. Pero estas decisiones políticas obviamente tienen una repercusión directa en el funcionamiento de las empresas. Si bien es una política orientada a generar una pérdida, porque como lo menciono, se están comprando dólares a un precio alto y se están vendiendo a un precio bajo, se hace para que no se genere ninguna afectación a las organizaciones. Muchas organizaciones pueden incluso hasta quebrar si, por ejemplo, el dólar sube mucho. ¿Sí? Imaginemos organizaciones que importan todas sus materias primas, importan todos sus insumos. ¿Sí? Si, por ejemplo, Bavaria importa lúpulo todos los meses y resulta que hace 6 meses importaba lúpulo a 1 millón de dólares, y ahora resulta que lo está importando a 3 millones de dólares, pues resulta eso realmente significativo, ¿no? Porque ellos necesitan importar el lúpulo a dólar, al precio de dólar, y la cerveza la están vendiendo a peso colombiano. Por lo tanto, esto tiene un reflejo significativo en sus estados financieros. Y es realmente significativo el número de empresas que se ven afectadas o que pueden llegar a quebrar incluso por precisamente esos niveles de modificación o de cambio que tiene el precio del dólar. Bien, y ahora último encontramos el enfoque moderno. Las repercusiones de las acciones gubernamentales, institucionales, académicas y de la sociedad como un todo han llevado a que el enfoque del mercado de trabajo debe de estudiarse como una relación simple mercantil, en la que la mercancía se intercambia en el mercado. Es la fuerza de trabajo ya que se distingue de cualquier relación mercantil meramente. Es decir, ya no debemos de ver ese trabajo, esa acción como una acción netamente mercantil, como la organización paga un salario y usted desarrolla una actividad, sino que debemos verlo con un enfoque mucho más profundo, ¿no? El trabajador es un ser humano, un trabajador que eh, tiene unos objetivos, tiene unas necesidades puntuales y que la organización pues también de cierta forma tiene unas necesidades, tiene unos objetivos, tiene unos planes que cumplir y para lo cual el trabajador le va a colaborar, ¿no? Acá debemos empezar a identificar que existe una suma de aportes, mientras la organización aporta un salario, un beneficio, una retribución, el trabajador aporta su trabajo y sus competencias para que la organización cumpla con sus objetivos. Pero entonces la organización también debe lograr identificar o tratar de aportar de mejor forma esos objetivos puntuales que tiene el colaborador. Ya es cuando yo les mencionaba hace un momento que empiezan a desarrollarse y empiezan a estructurarse esos planes de beneficios. ¿Sí? Cuando la organización identifica que el trabajador tiene unas intenciones particulares, quiere alcanzar unos resultados en términos particulares, objetivos puntuales, pues la organización puede desarrollar beneficios que aporten a esos objetivos individuales que tiene un trabajador, como lo pueden ser, por ejemplo, el mayor tiempo con su familia, como lo puede ser, por ejemplo, también integrar a la familia con la organización, como lo puede ser también desarrollar programas de capacitación, de formación académicos que permitan desarrollar competencias del trabajador. Bien, y ahora hablando puntualmente de
este elemento asociado a lo que es el entorno laboral colombiano, debemos identificar algunos elementos puntuales y necesarios del mercado eh, económico colombiano. Existe en Colombia, digamos, de cierta manera, una clasificación particular en términos de números de empleo y de desempleo. Inicialmente, hablemos sobre lo que es el concepto de oferta laboral. Es necesario saber que toda población de un país no es apta para el trabajo. Por ejemplo, los discapacitados, ancianos y niños deben excluirse de la lista de personas en edad de trabajar. En esta medida, las estadísticas se ciñen a una subdivisión preexistente que especifica la población apta para el trabajo. Para la Organización Internacional del Trabajo, las personas con edades entre los 15 y 65 años conforman la población en edad de trabajo, es decir, es la población que potencialmente puede ocuparse en actividades laborales. Legalmente, en Colombia, se utiliza una definición más amplia que incluye jóvenes mayores de 12 años, 10 años también en zonas rurales, debido a las realidades económicas y sociales del país. Esto quiere decir, nosotros estamos un poco desfasados de lo que es el lineamiento de la Organización Mundial de Trabajo, ¿no? Que establece que los niños podrían trabajar desde los 15 años, pero en este caso en poblaciones colombianas incluso existe población desde los 10 años que desarrolla actividades o que está laboralmente funcional, ¿sí? De cierta manera, entonces nosotros podemos establecer la oferta laboral como esa capacidad personal de individuos, de trabajadores que está disponible, que está en actitudes y aptitudes óptimas para poder desarrollar actividades laborales. Si bien, como se menciona en el primer elemento, no toda la población de un país es apta para poder trabajar. ¿Sí? Existen algunos lineamientos, algunas restricciones como lo son discapacitados, ancianos y niños que están fuera de ese lineamiento. Como lo vemos también en el mercado laboral colombiano, existe una limitante para la edad mínima de desarrollo de trabajos. Como se menciona en el segundo ítem, existen niños de 12 años trabajando e incluso desde 10 en algunas zonas rurales, pero no existe una limitante en términos superiores, ¿no? Nosotros podemos encontrar trabajadores de 70, de 75, de 80 años aún desarrollando funciones laborales. La demanda laboral es el requerimiento de personal por parte de las personas. En ese caso, las empresas generan una demanda de trabajo que se deriva en la demanda por los bienes que producen dichas organizaciones. Como lo mencionaba anteriormente, a mayor cantidad de productos, a mayor cantidad de servicios, pues entendería que la organización requiere una mayor cantidad de personal para desarrollar esos elementos. Algunos determinantes en la demanda laboral puede ser, por ejemplo, la reducción en el costo de uso de capital debido a incrementos en la oferta o incrementos en la competitividad en el mercado en el cual se desarrolla sus funciones. Es decir, si yo antiguamente me dedicaba a producir tenis y estoy generando una producción de tenis de 1000 pares mensuales, pero resulta que ahora hay un nuevo competidor dentro del mercado, empiezan a entrar al mercado tenis que se producen en Panamá a un menor costo, mucho más baratos, pues eso ve obligada a la organización a tener que reducir sus costos para mantenerse competitivo, ¿no? Y la primera reducción de costos a la que estamos nosotros orientados en nuestro país es la reducción de personal. Con respecto a la medición de el número de personas laboralmente activas y quienes no en el entorno colombiano y con el objetivo de cierta manera de mantener un equilibrio, de tratar de mejorar esos números o tratar de mejorar esos resultados, se ha establecido dos lineamientos. No se establece un número de personas o un número de individuos desempleados, sino que se establece dos aspectos. Un personal activo
regularmente desarrollando funciones en organizaciones de acuerdo a los lineamientos empresariales o los lineamientos estatales, y existe otro grupo de individuos de cierta manera que son empleados o que están activamente desarrollando funciones pero sin ese tipo de condiciones o sin cumplir con esos requerimientos y lineamientos que establece el gobierno. De cierta manera, antiguamente existían dos clasificaciones, los empleados activos y los desempleados. Dentro de los empleados activos estaban todos ese número de individuos que se encontraban contractualmente eh, pertenecientes a una organización, es decir, que tenían un contrato con una empresa, que podía determinarse que esa persona era una o es un empleado dentro de esa organización, desarrollaba sus funciones en esa empresa y tenía una retribución fija y constante con todas las prestaciones sociales y con todas las obligaciones necesarias para poder establecer un adecuado desarrollo y un adecuado entorno laboral para ese trabajador. Pero debido o con el objetivo de tratar de reducir esos indicadores tan elevados de desempleo dentro del país, se orientó a clasificar o a tratar de meter a esos empleados informales dentro de la población actualmente ocupada. ¿Sí? De ahí se orientó a cambiar esos conceptos de empleo y desempleo a tener tres enfoques: la población ocupada formalmente, la población ocupada informalmente y la población desocupada. Eso obviamente disminuyó porque, bueno, esa población que antiguamente nosotros la concebíamos como empleada, que es la ocupación que ahora entendemos como formalmente ocupada, en la cual tiene un contrato, unas prestaciones sociales, contiene una seguridad, una estabilidad de cierta manera en su entorno laboral. Esa la conocemos actualmente como esa población formalmente ocupada. Está la formación desocupada, pero establecieron otro apartado para determinar que existe una población que actualmente no se encuentra desempleada o no se encuentra desocupada, sino que es una población ocupada de forma informal. Son, por ejemplo, todas las personas que están o que tomaron su vehículo y trabajan en Uber, o las personas que por ahí están vendiendo productos dulces en una esquina, o que están emprendiendo, que tomaron la decisión de elaborar productos y venderlos en un semáforo, o que colocaron en el patio de su casa una mini cafetería y están vendiendo café y diferentes productos comestibles. Todo eso no es un empleo formal, no existe tal vez un contrato, no existe de pronto el pago de una seguridad social, no existe el pago de salud, de pensión, de ningún tipo de prestación social, pero son población o son individuos que están ocupados. Por lo tanto, eso permite o ayuda a que se disminuya ese número de personas que están desempleadas o que actualmente pues ya se definen como personas que no están ocupadas. Bien, mis estimados estudios, recuerden cualquier tipo de duda, cualquier inquietud en la cual yo les pueda colaborar, ayudar. Recuerden que me pueden escribir por medio del correo electrónico de la plataforma y yo con gusto estaré respondiendo, estaré atendiendo a todas sus solicitudes. Muchas gracias por la atención y nos encontramos en la siguiente oportunidad. Hasta pronto.